del mercado del arte, también es adjunto de la Universidad de Morón y es titular de Martilleros en la ciudad de La Plata. Él nos brindará una breve charla como introducción al mercado del arte, cuáles son sus características desde la óptica de un tasador. Bueno, esperamos que disfruten de esto que le estamos brindando antes de iniciar la subasta y les sumen conocimiento con respecto a lo que es el mercado. Queremos decirle que esta charla que va a dar Gustavo va a estar grabada y después se va a subir a las redes por si quieren ustedes fuera de la subasta hacer alguna consulta sobre lo que él exponga. Así que bueno, disfruten de este momento y una vez que termine Gustavo, comenzaremos la subasta. Así que te damos la bienvenida, Gustavo, y te cedemos la palabra. Bueno, gracias Marcela, gracias por la presentación y gracias por la invitación. A vos, a Walter y a la familia López. Dos advertencias antes de empezar. La primera es que va a ser, como dijo Marcela, breve charla, no se asusten. Simplemente me parece que ser coherente con la actividad de estas dos galerías, Juana de Arte y Ricardo López, que yo siempre veo que están tratando de no solo hacer la actividad específica comercial, sino también acompañando artistas y también a futuros coleccionistas en la formación y en el desarrollo. Por eso me parece muy oportuno participar con una pequeña charla. La segunda advertencia tiene que ver con que, como dijo recién Marcela, yo soy tasador, así que la óptica de esta charla va a tener que ver con lo que hace un tasador y no con un profesor de historia del arte o un crítico de arte. En ese sentido, la tarea del tasador siempre es la de leer el mercado, interpretarlo, esa es lo más importante, la interpretación, y en base a esa interpretación, volcar la opinión de valor. En ese sentido, vamos a empezar justamente con la primera diapositiva, hablando de una cosa que es muy importante desde el punto de vista de la tasación. Se llama el precio como objeto. Siempre hablamos de que el precio es algo objetivo en contraposición al valor que es subjetivo. En los últimos años estamos viendo que el precio también es objeto. ¿Qué significa esto? Como ejemplo voy a poner los dos bienes que son más caros en sus respectivas rubros, una obra de arte y un mueble. Empezamos por el mueble, se llama Gabinete Badminton, fue subastado en el año 90 a 16 millones de dólares y tuvo una segunda subasta en el año 2004, fue comprado por el Museo Liechtenstein de Viena. La interpretación que hace un tasador no es, por supuesto, la de sorprenderse, tiene que entender qué está pasando en el mercado. Lo que pasó a partir de los años 90 es que empezó a haber una gran demanda y del otro lado la oferta era cada vez más chica, justamente porque la demanda crecía. Por eso esta gran diferencia, que por supuesto no se la tenemos que atribuir a una inflación o algo parecido que nos pasa a los argentinos, sino que básicamente es algo que pasó en el mercado. Y lo que pasó fue esto que yo estoy comentando. El Museo Liechtenstein, a partir de la compra de este mueble, empezó a tener una mejor marca, decimos, y en ese sentido, por supuesto, empezó a vender más tickets. Hoy la gente no va a ver el gabinete Badminton, sino que va a ver al mueble más caro de la historia. El caso de Salvatore Mundi, vendido también en subasta en el año 2017, con un precio récord de 450 millones de dólares, cuando las previsiones de Christie's eran más o menos establecer un valor entre 100 y 200 millones de subasta. Evidentemente, en este caso, el precio ayuda al comprador. El comprador no es otro que un museo que se está instalando en Abu Dhabi, en la Isla de la Felicidad, donde el Louvre, el museo famoso francés, va a tener una sucursal. Entonces, un poco para promocionar a ese nuevo museo, este cuadro ha tenido este valor. Por eso digo, cuanto más alto el precio, seguramente más marketing para este futuro museo. No tenemos que olvidar que en la actualidad las ciudades se están peleando por el turismo, la industria que más ha crecido durante el siglo XXI. Entonces, una de las formas de crecer en el turismo es
también a través de tener nuevos museos, nuevos edificios emblemáticos, cosa que reúnen estos nuevos edificios, los invito a googlearlo, en la Isla de Felicidad en Abu Dhabi. Pasamos a la segunda diapositiva, donde vamos a analizar, ya que estamos hablando de precios en subasta, la actividad de dos artistas que por supuesto están presentes siempre en las subastas internacionales. Vamos a comparar la carrera de Pablo Picasso con la de Vincent Van Gogh. Empezamos por Pablo. Fíjense, Pablo tuvo una vida muy larga, fue longevo, murió a los 92 años. Estoy tratando de interpretar las cuestiones por las cuales no solo fue un genio desde el punto de vista artístico, que no es mi tarea evaluarlo, pero sí desde el punto de vista comercial. Él fue desde muy joven, siempre tuvo un representante, un galerista. Según Gutiérrez Saldívar, un galerista de nuestra ciudad de Buenos Aires, detrás de cada gran artista siempre hubo un intermediario, un galerista que lo promocionó. En ese sentido, Pablo Picasso ya a los 20 años tenía un representante. Los invito a ver la imagen de arriba, un cuadro que se llama Ciencia y Caridad, del año 1897. Si sacan la cuenta, él tenía solo 16 años. Fíjense este cuadro academicista tan perfecto, nada que ver con lo que uno puede reconocer de Pablo Picasso. Ese cuadro es del año 1897 y fíjense, 4 años después ya estaba encarrilado en lo que podemos llamar la época azul, una época totalmente contraria a lo que vimos arriba. La época azul justamente por el uso del color. Fíjense estas dos imágenes que tenemos en nuestra diapositiva, el colorido y la tristeza que transmite, la cuestión psicológica, nada que ver con la tarea de arriba. En ese sentido, y ya como una interpretación que yo podría hacer, digo que él fue famoso desde muy joven y pudo también ser vanguardista, cambiar su estilo frecuentemente. La siguiente diapositiva nos muestra en la parte de arriba un cuadro del año 1907, 3 años solo después de la época azul. Ya es un cuadro, uno de los primeros cuadros cubistas. Pablo Picasso fue, junto a Brecht y a Juan Gris, de los primeros cubistas. Quiero decir que, evidentemente, él pudo cambiar porque también fue famoso y tuvo siempre una alta cotización. Otra cosa que quiero también mostrar de la personalidad de Picasso fue también lo que llamamos el ego. Y en ese sentido voy a hacer referencia a una exposición que se hizo en el año 2012, donde se mostraron 166 retratos, o sea, fotos que se le sacaron a Picasso, donde mostraban en realidad el culto a su propia personalidad. Esas fotos estaban hechas por los más importantes fotógrafos de la época del siglo XX, Man Ray, Bresson, Cartier-Bresson, Robert Capa, Desnos, y la que estamos viendo es de Man Ray. Todas estas fotos, evidentemente, son testigos de esa personalidad que tenía Picasso, ese amor a sí mismo que tenía, que seguramente en algún momento ayudó en su carrera artística, por lo menos es mi opinión. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver una contraposición totalmente distinta, vamos a hablar de Vincent Van Gogh, y ya del mismo modo que Picasso fue longevo, Vincent Van Gogh lamentablemente murió a los 37 años. Para un tasador esto es un dato muy importante, básicamente porque nosotros decimos que normalmente un artista entra en su etapa de madurez más o menos a los 40 años. Y decimos que los coleccionistas compran obras de esta etapa, de la etapa de la madurez, es decir, cuando terminó su etapa de formación. Vincent fue, como su abuelo y su papá, misionero, es decir, llevaba la voz de la Biblia a los distintos lugares de su Holanda natal. En ese sentido podemos ver la obra esta, Los comedores de patata, donde refleja eso casi como una crítica social, una crítica a la pobreza, ¿no es cierto? Mostraba esto tal cual era. Él empezó a ser pintor, o sea, adoptó la carrera de pintor cuando tenía 27 años, y lamentablemente a los 37 años, 10 años después, se suicidó, de modo tal que no alcanzamos a ver
la producción que uno espera de su época de madurez. Él tuvo una relación bastante especial con su hermano Theo, con el que se escribió cartas durante bastante tiempo. Esas cartas, la viuda de Theo, porque Theo también murió 6 meses después de Vincent, la viuda, que la tenemos en imagen abajo, Johanna Bonger, fue heredera de más de 600 obras de Vincent van Gogh, y siguiendo lo que Vincent puso en sus cartas, eso porque esas cartas se compilaron en un libro que se llama justamente Cartas a Theo, donde podemos aprender muchísimo. Hoy es estudiado por la psicología, por la sociología, por la historia del arte. En ese libro, y ya lo vemos en la siguiente diapositiva, Vincent escribió muchas cosas respecto a cómo organizar su carrera. Él decía, hay que vender pocas obras, solo lo necesario, lo demás van a tener que ir al museo. El nieto de Theo donó los cuadros a lo que es hoy el Museo Van Gogh en Holanda. Se dice que Vincent vendió solo una obra en su vida, pero también hay que entender, interpretar, que también fue por esta cuestión de la edad, simplemente por la edad. En los años 80, los capitales japoneses irrumpieron en el mercado. Ustedes saben que en Japón tenía una gran liquidez en esos años, y a partir del año 86, empezaron a comprar muchas de estas obras, como vemos en la foto de arriba, una de las distintas cuadros de los girasoles, que fue comprado por una empresa japonesa de seguros. El cuadro de abajo marcó el año 90, el que se lo llama como el año Van Gogh, justamente por los precios altísimos que se pagaron por sus obras. La siguiente diapositiva, nos metemos ya en lo que son las subastas, porque evidentemente estamos hablando de las subastas. Consideramos a las subastas como la columna vertebral del mercado, básicamente porque consideramos que en ella se producen 3 cosas muy importantes. Primero, que todos los agentes que estamos en el mundo del arte, en el mundo del mercado del arte, decimos que corregimos los precios, o sea que todas las ventas que se hacen en subastas son volcadas a distintas páginas de donde podemos obtener los valores, porque es el único lugar donde los precios se hacen públicos. En ese sentido, muestra la imagen de 3 cuadros que vamos a tener la posibilidad de ver hoy en subasta, de 3 artistas que están bastante acostumbrados a participar de esas subastas. Me detengo un minuto en Milo Lockett, un artista que desde el año 92 está en el mercado, es un poco distinto a todos los artistas, maneja en forma excelente su cuestión mercantil, incluso tiene su propio lugar, donde seguramente los valores son un poco más altos de los que uno puede conseguir en una subasta, justamente porque la subasta significa reventa. Lo segundo importante para destacar a la subasta como columna vertebral, decimos que en ellas podemos observar las tendencias, es decir, qué está pasando en el mercado. Y por último, decimos que las propias subastas son legitimadoras. ¿Qué significa legitimador? Bueno, para no entrar muy profundamente en explicación de este término, que para mí es muy importante, es lo que podemos decir hoy como sinónimo de influencer. Hoy los influencers, de alguna forma, es casi un sinónimo de legitimador. Por eso resalto esta subasta que vamos a presenciar, donde aparecen como artistas invitados a gente que tal vez no esté tan acostumbrada a participar de ellas, y de alguna forma lo resalto porque esta subasta de alguna forma está haciendo la tarea de legitimación. La siguiente diapositiva nos muestra también el mundo del mercado dividido en 2 partes. Hablamos de mercado primario y mercado secundario. Y justamente la diferencia básica entre estos 2 mercados dentro del mercado de arte es que tenemos en el primero, el mercado primario, es porque todavía
estos artistas no participan de las subastas de arte. El mercado secundario justamente tiene estas características. Tiene artistas que trabajan en las subastas y por eso resalté en esta segunda parte la palabra subasta de arte, porque es la institución más importante de esta parte. El mercado primario, obviamente, lo que es importante son las galerías de arte, que trabajan con una función de marketing, de tratar de desarrollar la carrera de estos artistas, que los podemos llamar como emergentes, o, es una palabra que por ahí nos gusta mucho, directamente los llamamos artistas del mercado primario. Hoy tenemos la posibilidad entonces de ver artistas del mercado primario y del mercado secundario. También es muy importante las subastas, y lo vemos en la diapositiva siguiente, porque podemos hacer una lectura a través de los bienes que se van subastando en las subastas de arte y antigüedades, de los tipos de bienes. Esto no es una clasificación estricta, es simplemente para que tomemos conciencia de cuáles son los bienes que normalmente encontramos en la subasta. Y decimos que hay antigüedades, por supuesto, hay bienes de colección, y los resalto porque los bienes de colección están tomando valores muy altos, porque cada vez hay más coleccionismo. Muestro una imagen del Aston Martin el agente 007, que se vendió en Sotheby's a más de 4 millones de dólares, o una de las primeras Barbie, la del año 57, que fue vendida en Christie's por más de 300.000 dólares. Pero también quiero resaltar que dentro de bienes del mercado de arte existen, por supuesto, los bienes artísticos. Y por eso quiero resaltar esta obra que también sale hoy a subasta de Orlando Pierri, porque Orlando Pierri es un maestro de la pintura argentina. Desde la época del Grupo Orión, un grupo que se identificó con el surrealismo, y hoy tenemos una posibilidad de comprarlo en subasta. El cuarto tipo de bienes son los arqueológicos y paleontológicos, que como en nuestro país están prohibidas su venta, no nos desarrollamos nada más. Simplemente pasamos a la diapositiva siguiente, donde ya estamos hablando de inversión en arte. Una de las primeras cosas que destaco, otra vez tratando de interpretar al mercado, es que el arte se ha transformado en una estrategia de comunicación. Es parte del marketing de muchas empresas. Por eso puse en la imagen de arriba una vaca intervenida, donde por supuesto vemos la marca Coca-Cola. Los especialistas dicen que cuando se relacionan con el arte, la marca se van favoreciendo. Primero haciendo o patrocinando exposiciones y luego teniendo colecciones corporativas. Si ustedes analizan, miran, googlean, van a encontrar que la mayoría de los bancos tienen una colección corporativa que puede prestar o puede hacer lo que sea, pero siempre en función de fortalecer la marca. También, hablando de marca, quiero nombrar a Eduardo Constantini, que en la imagen de abajo aparece en el Malva, donde a través de la Fundación Constantini él fue el creador. Lo vemos junto a una de las obras más importantes de Antonio Berni, de ese museo. ¿Por qué lo nombro a Constantini? Porque él tiene una imagen muy fuerte dentro de lo que podemos llamar nuestra sociedad, pero como coleccionista, es seguramente el coleccionista más importante de nuestro país. Pero en la diapositiva siguiente vamos a ver que su actividad profesional está ligada al desarrollo inmobiliario. Es, entre otras, desarrollador de Nordelta 1, Nordelta 2. Acá lo quiero mostrar con la imagen de abajo, con Jeff Koons, el artista o el escultor vivo de más en más cotización. Vivo porque no solo es un artista que respira, sino también porque sabe manejar su carrera. Él viene del mundo de las finanzas y cuando empezó a trabajar como escultor también aplicó todos esos detalles del mundo de las finanzas. Constantini le compró
dos obras muy importantes, Bailarina Sentada y Plutón y Prosperina. Bailarina Sentada estuvo expuesta en la terraza del Malva durante algún tiempo. Incluso Jeff Koons vino acá y se sacó esta foto de abajo con Eduardo Constantini. El destino de estas dos obras, que pagó 14 millones de dólares, es un condominio de lujo en Miami, que debe estar ya terminado. Un condominio cuya marca seguramente está asociado al arte. Otra vez encontramos una asociación entre arte y marketing. Todo lo que yo digo de Constantini no es una crítica, al contrario, tiene más que ver con la envidia que con otra cosa, por supuesto. La siguiente diapositiva. Estamos mostrando otra coleccionista muy importante de arte argentino, ya fallecida, Malika Lacroce de Fortabat. En la imagen, como muchos coleccionistas, sacó una foto delante de obras de su colección muy importantes, como por ejemplo ese cuadro de William Turner, que ella compró en el año 80 a la friolera de 7 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para el mercado. Récord que solo fue superado en el 86 con los ya citados capitales japoneses. Ella fue presidenta del Fondo Nacional de las Artes y a través de su relación con el arte también seguramente tuvo un buen desempeño en su actividad comercial a través de las cementeras más importantes de la Argentina. Otra diapositiva. Gracias. Bueno, acá tenemos arriba a Dasha y Roman Abramovich. Abramovich es uno de los conocidos multimillonarios rusos, y lo pongo porque en el año 2008 estableció dos récords con la compra de un Lucien Freud y un Bacon. Él tenía una imagen, digamos, bastante difusa. Su novia, que es muy bonita, como ustedes ven, por lo menos más linda que él, es curadora de arte. Y él, entre otras cosas, es dueño de un equipo de fútbol, de los más caros del mundo, el Chelsea. Pero también empezó a entender que el arte podía tener una buena imagen personal, y es por eso que a partir de la compra de estos cuadros importantes y a partir de su relación con esta chica, va a crear un museo que está funcionando, el Museo Garage en Moscú, una instalación impresionantemente grande donde exhiben cuadros incluso de su propia colección. Acá introduje en el último párrafo algo muy importante, que decimos que cuando uno hace una inversión en arte, es muy importante pensar el lugar donde la haga. Básicamente porque lamentablemente en el mercado del arte una de las características es que tenemos muchos cuadros falsos, incluso en el mercado de las antigüedades también hay. Por eso, para evitar eso, siempre se aconseja que la inversión en arte, ya que estamos en esta diapositiva hablando de eso, no me quiero olvidar, siempre hay que hacerla en lugares seguros. Otra diapositiva. Bueno, no sé si están invitados Angelina Jolie, Brad Pitt y el matrimonio Beckham a esta subasta, pero son muy buenos, o fueron en su momento, coleccionistas de arte. Decimos que cuando se hace una inversión en arte, el inversor consigue de alguna forma un barniz cultural que le da capital social. El capital social tiene que ver con esto que yo explicaba respecto a Eduardo Constantini. El capital social no se lo da ninguna otra inversión, el barniz cultural no se lo da ninguna otra inversión, el arte sí, porque decimos que coleccionar arte es una tarea cultural. Se busca lo que se llama la trascendencia. Mi hermana psiquiatra me explicó que la trascendencia es innata al ser humano. Cada uno de nosotros tratamos de seguir presentes cuando ya no estemos físicamente. Por eso el pintor trasciende a través de sus obras, el coleccionista lo quiere hacer a través de su colección, un docente, modestamente como yo, trascendemos cuando le dejamos algo a nuestros alumnos. En la siguiente diapositiva seguimos hablando de inversión en arte, por eso puse también esta imagen de Gustavo López Armentía, una obra realmente muy interesante
por lo menos a mí me parece, que también está en el catálogo de la subasta de hoy. Se dice en general, esto estamos hablando de básicamente el mercado de nuestro país. Decimos que el comprador de arte proviene de un mundo oculto, pero no necesariamente por eso conoce los detalles del mundo artístico. Por eso me pareció interesante dar esta charla también, donde estamos reflexionando sobre algunas características del mercado de arte. Se dice que el 90% de los compradores de arte no es gente rica. Voy a citar otra vez a Gutiérrez Saldívar, uno de los más importantes galeristas de nuestro medio, donde siempre dice que su familia era una familia de clase media y donde siempre se dejó unos pesos para invertir. Yo tuve la suerte de trabajar con el arquitecto Ramón Gutiérrez, hermano de Ignacio, y realmente esa idea, ¿no?, de la inversión en arte la recibí, la palpé a través del trabajo de Ramón Gutiérrez. En el mercado internacional, esta cuestión de que el 90% de la gente no es rica está cambiando básicamente al ver los valores tan altos, porque se ha disparado. En los años 90, los valores del arte en el mercado internacional se han disparado, cosa que no pasa en nuestro medio. La siguiente, por favor. Acá decimos que la gente, esto se conoce en el mercado, se dice que la gente compra arte para decorar una pared, pero, sin embargo, digo yo, se puede mezclar el placer con el buen negocio. El párrafo siguiente es personal. Mi familia en los años 90 teníamos dos pequeños locales de galería, donde teníamos una galería de arte, la Galería Austral, que vivió hasta el año 93, y al lado un negocio donde vendíamos láminas y enmarcábamos. La percepción que yo tenía cuando atendía el negocio enmarcado era que la gente compraba un cuadro porque no sabía que estaba la posibilidad de comprar un cuadro original. Entonces, también en esa época nos tratábamos de explicar esto, que muchas veces una lámina muy bien enmarcada de Picasso, Monet, Van Gogh, podía costar, no digo lo mismo, pero un valor cercano a una obra original. Una obra original con la que uno establece una relación muy especial a través del tiempo, una relación que yo no puedo explicar, pero la verdad que mi colección, que es muy humilde y muy chica, son esos cuadros con los que muchas veces uno dice, no me voy a desprender hasta que pueda tener algún problema y tenga que venderlo. Pero esto es muy importante, ¿no? Que también pensemos que la compra de arte puede ser de arte original y que incluso puede ser un buen negocio. Otra vez Gutiérrez Saldívar nos dice que el arte argentino es del primer mundo, pero sus valores son del tercer mundo. Esto lo quiero ejemplificar con dos obras que puse, que yo las conozco a través de la galería, o mejor dicho, de estas subastas, porque están en el catálogo, una obra de Carlos Alonso y la otra obra de Nigro. Yo creo que son piezas casi de museo, y hoy tenemos la posibilidad de verlas, de tenerlas y de comprarlas. La siguiente. Bueno, lo que dije yo recién es producto, o sea, la explicación de lo que pasa en el mercado. Me parece que la explicación pasa un poco de la cuestión cultural, que tenemos como dos mundos. Un mundo profesional que tiene su criterio, su sistema de códigos, que muchas veces no es entendido por un consumidor medio, que lo que cree y lo que habría que aconsejarle es que las obras de arte se compran básicamente porque te gustan. Lo mejor que puede pasar es que te piache, que te guste. ¿Por qué? Porque si yo compro una obra porque me gusta, seguramente si en algún momento me toca venderla, voy a ser el mejor vendedor de esa obra. Como ejemplo puse también dos obras que me parecen de interés en ese sentido. La de Bruno Beigner, un artista destacado desde su participación en grupos, en Grupo Orión, y un artista invitado como es Omar Visconti. Del otro lado, puse, o sea, del mundo profesional, el mundo más intelectual que más nos cuesta entender, puse como ejemplo la obra Por el amor de Dios, de Damien Hirst, que la estamos viendo también en la imagen de arriba, esa calavera llena de, dicen, 8.000 y pico de brillantes.
que en algún momento se dijo que se había vendido en 99 millones de dólares, cosa que le vino bien al artista, por su cotización, por supuesto, y al fondo de inversión que lo había comprado, que después se supo que en realidad no lo había comprado y que en ese fondo estaba el propio Damien Hirst. Damien Hirst es otro de los artistas vivos, mejor cotizados, pero vivo no solo porque respira, como en el caso de Jeff Koons. Esta obra en algún momento se supo que no se había vendido y fue bastante un escándalo. Escándalo que en el 2008 Damien Hirst pudo resolver, otra vez por su viveza para el comercio, y pudo salir a flote haciendo una subasta, todas de objetos de él, de bienes de él, y fue un éxito. La siguiente obra, por favor. No, obra no, la siguiente diapositiva. Bueno, decimos que la inversión del arte probablemente sea la mejor inversión en épocas de crisis. No lo digo yo, lo dicen todos en el mercado. Cuando todos venden, habría que comprar, porque los precios, por más que en algunos casos estén expresados en dólares, producto de la pesificación, bajan, en algunos casos han bajado, como en la época del 2001-2002, hasta un 70%. En ese sentido, por más que ustedes vean reflejados los valores en dólares, siempre hay una baja importante en la cotización. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de una cuestión que hablan se habla en economía. Los economistas hablan de una rentabilidad psicológica o un beneficio psicológico al relacionarse con el arte, en base a 3 puntos, o en base, mejor dicho, a 3 planos o escalas. Primero, la satisfacción al apoyar al arte y a los artistas. Esa es una de las primeras beneficios psicológicos que podemos obtener. Segundo, un beneficio justamente al disfrutar de la parte funcional o decorativa del arte, que obviamente nos produce también una rentabilidad. Y por último, el prestigio de tener obras de arte que los economistas llaman consumo conspicuo. Eso es lo que están hablando los economistas al hablar de la relación de los compradores de arte con el arte. También puse en esta otra artista invitada, Teresa Obregón, justamente como ejemplo de este primer punto, cuando uno habla de la satisfacción al apoyar al arte y a la arte. Bueno, la última diapositiva trata de los beneficios que nos puede causar la compra en el mercado del arte. Me interesa muchísimo. Yo a veces doy algún curso y esta es la primera diapositiva para que entendamos un poco cuáles son los beneficios particulares que tiene la inversión en arte. Primero, por supuesto, el beneficio estético, porque tiene que ver con el placer estético, algo de lo que recién lo llamamos consumo psicológico. También un beneficio social, que tiene que ver con la distinción y prestigio, que yo traté de ejemplificar a lo largo de la charla. Y por último, un posible beneficio financiero. Por eso el arte se ha transformado en una inversión alternativa en los últimos tiempos. Y por eso también quise darme el gusto de poner esta obra de mi admirado Juan Carlos Castañino, que también figura en el catálogo de hoy. La última diapositiva, les digo gracias por estar en la charla. Mati, son y 36, así que no puedes estar enojado conmigo. Normalmente uno cuando termina una charla pide si alguno tiene alguna pregunta. En este caso lo que voy a hacer es simplemente que ustedes vean mi mail. Cualquier cosa con todo gusto voy a contestar o recibir alguna duda o algún aporte para esta charla. Gracias a los 3 de nuevo, gracias a la galería, Ricardo López y a Juana de Arco. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Más que interesante